para que el Espíritu Santo nos hable a cada uno también y me guíen en este tiempo de compartir la palabra. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú hablas, Señor. Tú nos guías, como alabábamos, tú tienes misericordia de nosotros, Señor. Tú estás en todo momento atento a tus hijos, Señor, atentos a nuestro hablar, atentos a nuestro accionar, Señor. Y como Padre, corriges, das ánimos, das aliento, Señor. Gracias, Señor. Ponemos esta mañana todo este tiempo de la palabra delante de ti, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú me guíes para gloria tuya, Señor, y nos hables a cada uno a lo profundo de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decía, son muy importantes estos tiempos también. Muchas veces no venimos por diferentes circunstancias, pero son importantes estos tiempos de los jueves. Yo creo que todos los que vienen salen edificados y el Espíritu Santo se mueve. Así que gracias, Señor, por estos tiempos. Y como decía, yo me mostraba como que estamos enredados en batallas, tratando de hacer lo que es la voluntad de Dios. Lo que es la voluntad de Dios, ser humilde, ser misericordiosos, ser mansos. Son temas que nos ha venido compartiendo nuestro hermano Fernando. Y venimos cada domingo, escuchamos la palabra, es maravilloso. Yo me preguntaba a mí mismo que me acuerdo de lo que el Señor habló hace un mes, hace mes y medio. ¿Por qué me hacía esta pregunta? Porque muchas veces venimos los domingos y es verdad, el Señor nos llama a congregarnos. Por medio del apóstol Pablo nos dice en Hebreos 10:25 que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Es importante el congregarse? Sí, claro, es importante. El como cuerpo alabar a Dios, exaltarlo, recibir también de su palabra. Recibir de su palabra. Me voy a poner un momentito las gafas, ¿vale? No, lo voy a agrandar mejor, más sencillo, ¿verdad? Vale, ya está. Estoy acostumbrado a las hojas, por eso es importante, como decía, el venir a congregarnos. Recibimos el alimento espiritual que Dios tiene. Yo creo que es maravilloso que Dios nos hable, que Dios nos corrija. Andaríamos, si no, de acuerdo a nuestros pensamientos, a las emociones que tuviera un día, a otro. Andaríamos un poco así. Al final, quien nos ha convocado hoy esta mañana es Dios. Venimos por Él, venimos para Él. Entonces no es ver en menos el congregarnos, es necesario venir cada domingo, porque Dios nos va a hablar, nos va a mostrar cosas, nos va a mostrar su voluntad para con nosotros. Y es maravilloso. Después tenemos un compartir y nos vamos cada uno a nuestra casa. Y ahí empieza la batalla. Porque aquí entre nosotros, entre hermanos, ya es diferente, evidentemente. La batalla está fuera. La batalla está cuando vamos a casa, con nuestras familias, mujer, hijos, también con nuestros padres. La batalla está en los trabajos, que hay gente quien nos ofende con la boca, más aún cuando no conocen de Dios. En nuestras relaciones diarias con amigos, ahí empieza la batalla. Y ahí empieza también la responsabilidad que tenemos nosotros, cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos con lo que Dios ha hecho? ¿Tratamos de poner en obra y como que se nos mueve todo? Y en ese tratar uno se desgasta.
Cuando lo que Dios nos llama es a buscarle primeramente a Él, empezar cada día buscándole a Él, tomados de Él. Es importante también, parece que estoy haciendo un remake de los anuncios, pero es importante también los tiempos de oración, partir el día de la mano de Dios y buscar en todo momento su guía. Este tratar tiene que convertirse en un hacer tomados del Espíritu Santo. Tomado del Espíritu Santo. Porque podemos convertirnos en una escritura que yo creo que todos conocemos, en Santiago 1, versículos 22 al 25. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Yo creo que todos hemos oído esta escritura, ser oidores. Claro, nos engañaríamos a nosotros mismos. Simplemente escuchamos, venimos y luego seguimos con nuestras rutinas, como una doble vida. Y hace unos meses, bastantes meses, una persona me dijo que una doble vida tiene su tiempo contado. Podemos estar años y parecernos mucho tiempo, pero tiene su tiempo contado. Porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos estamos considerando a nosotros mismos y nos olvidamos de la palabra. En el 24 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la ley de Dios. Es decir, que no solamente tenemos que ser oidores y hacedores. El ser hacedores nos lleva a estar atentos a la ley de Dios. La de la libertad, dice, y persevera. Es decir, va a haber un esfuerzo, hay que perseverar en poner en obra la palabra que nos ha hablado Dios cada domingo, porque esa es su voluntad. Y no se olvida, no siendo oidor olvidadizo. Entonces, está atento a la ley de Dios, a lo que Dios quiere. Persevera y no es olvidadizo. Ese es bienaventurado. Bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿qué hacemos con lo que recibimos cada domingo? Somos llamados a eso. Y me venían varias preguntas a la cabeza. Cada uno de nosotros escuchamos la palabra cada domingo. Y el tiempo que generalmente estamos aquí, entre nosotros nos comportamos de acuerdo a la palabra. Lo complicado es sacarlo, el desafío, o lo que Dios quiere que lo hagamos también fuera. Como decía antes, el desafío es hacerlo con las personas que no conocen de Dios. ¿Qué es lo que nos pasa entonces? ¿Por qué nos quedamos en ese tratar? Me venía esta pregunta para mí y para todos. ¿Qué es lo que estamos buscando? Cuando escuchamos de la palabra de Dios y la queremos y Dios nos llama a hacer su voluntad, ¿buscamos agradar a Dios realmente o buscamos agradar a los hombres? En el trabajo, en vez de tomarme de la guía del Espíritu Santo y no ser uno más, busco agradar a Dios y dar testimonio de Él, bien sea con la palabra o bien sea con la forma de comportarse. O me someto y me comporto de otra manera, me
es como si ya dejara mi chaqueta, mi traje de domingo, mi traje de cristiano, y ahora estoy trabajando, ya estoy en el mundo. Por eso decía lo de la doble vida. ¿A quién queremos agradar? Dios nos llama a ser sal. En Mateo 5:13 dice Jesucristo que somos la sal del mundo. Dice que si la sal no sala, no sirve más para nada, sino que será echada afuera y hollada por los hombres, es decir, pisoteada. Cuando me venía esta pregunta, ¿a quién quiere agradar uno, a Dios o a los hombres? Yo creo que la respuesta sencilla, la respuesta que nos viene a la cabeza es a Dios. Todos diríamos eso, pero en el momento de estar con nuestra familia, o con, digo, en el mundo, que alguien nos ataca, nos agrede verbalmente, nos molesta, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Somos oidores de la palabra? ¿O buscamos el agradar a Dios? Si podemos ir a Efesios 6, versículo 6, el apóstol Pablo está hablando de los siervos, está hablando a los siervos, el cómo servir a su amo. Los siervos en la época de Pablo no era nada romántico ni idealizado ser esclavo. Para un señor, para un dueño de un esclavo, los siervos no eran nada. Eran un objeto suyo, que tenía que hacer su voluntad. Entonces, para los siervos no era nada fácil. Hoy, en nuestros días, por películas, por muchas cosas, se ha idealizado esa imagen, pero el esclavo, su vida estaba en manos de su señor. Dice el versículo 6 de Efesios 6, refiriéndose a los siervos, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a Dios, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. La palabra nos exhorta a hacer la voluntad de Dios de corazón. Lo que cada domingo nos habla es la voluntad de Dios. Dios nos habla desde su corazón. Dios nos habla de acuerdo a lo que Él ve que hay en nosotros, a lo que Él quiere cambiar en nosotros, quiere que transformemos, quiere que tomemos decisiones de ser misericordiosos, de ser humildes, de ser mansos, para agradarle a Él. Porque podemos ser uno más, que está por la calle, que hace su vida, una vez fuera de aquí de la reunión, hacemos nuestra vida, y eso no le agrada a Dios. Además, como antes comentaba, cuando la sal no sala, es echada fuera y pisoteada. Hay unas consecuencias, porque nos vamos alejando de Dios. Bueno, como venimos los domingos y escuchamos la palabra, estamos bien, ¿no? Y voy tratando de hacer lo que... Hay días que no, hay días que tengo días muy malos y es como que... nada. Bueno, pero trato. Pero realmente estamos apagando el espíritu en nosotros, con nuestro comportamiento, y alejándonos de la voluntad de Dios. Y en la Biblia tenemos ejemplos de hombres que lo hicieron, que no hicieron la voluntad de Dios. Sansón, Dios le había dado dones, tenía un propósito la vida de Sansón que Dios le había dado, que era eliminar a los filisteos, pero él se dedicó a hacer su vida como uno más. Incluso se quiso casar, no recuerdo si se casó con una filistea, que eran enemigos del pueblo de Dios. Y todos sabemos el final de Sansón. El final de Sansón. Él conocía de Dios. Él desoyó
no puso por obra lo que Dios la voluntad de Dios, y tuvo sus consecuencias. También conocemos todos el caso de Saúl, el primer rey de Israel. Dios le mandó en un momento eliminar a un pueblo, Amalek, con todo, porque se había opuesto al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Y Dios le manda a destruir todo, que no deja absolutamente nada. Y él, como rey, y junto al pueblo perdonó al rey de este pueblo, de Amalek, y se quedó con todos los ganados. Le pareció bien y no lo destruyeron. Y cuando fue confrontado por Dios a través del profeta Samuel, él dijo que por temor al pueblo, que el pueblo habría querido, y él había decidido que le había parecido bien. Bueno, había tratado de matarle. Él cuando el profeta Samuel habla con él está convencido de que ha cumplido la voluntad de Dios, tal cual. Tal cual. Se había engañado a sí mismo. Se había engañado a sí mismo y había desobedecido la palabra de Dios. Dios le confronta y le desecha como rey, porque se había vuelto, había desobedecido sus palabras, y le dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia mejor que sacrificarnos, tratar de contenerme, decir: Señor, con las fuerzas de uno, estoy diciendo, contenerme, sujetarme con las fuerzas de uno. Tenemos que clamar a Dios, tomar decisiones, y el Espíritu Santo va a hacer. El Espíritu Santo va a hacer. También hay hombres en la Biblia y mujeres que podemos ver que sí tomaron la decisión de hacer la voluntad de Dios. El profeta Daniel, lo vemos desde el principio, que es llevado a Babilonia, toma decisiones de no alimentarse con la comida del rey, de no adorar la imagen del rey. Y vemos en Daniel, en el capítulo 6, versículo 7, dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues, le están hablando al rey Darío, que promulgues un edicto real y lo confirmes, y que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. ¿Y cuál fue? ¿Qué es lo que hizo Daniel? Porque tenía que tomar una decisión. Dice: cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Wow. Daniel finalmente es llevado al foso de los leones, y ningún león le toca. Dios cierra sus bocas. Pero Daniel tomó esa decisión, sabiendo del edicto, sabiendo de lo que podía ocurrirle. Él siguió haciendo la voluntad de Dios, siguió orando, dice 3 veces al día, con las ventanas abiertas, es decir, le podían ver, y como lo hacía antes. Entonces, Dios le bendijo en todo lo que hizo. Daniel estaba por debajo, en escala, justo por debajo del rey de Persia, del rey Darío. Estaba a cargo de todo el reino. Dios cerró la boca de los leones porque vio la valentía de Daniel. Dios vio la valentía de Daniel también. Si podemos ir a otro ejemplo, en Esther,
en el libro de Esther, en el capítulo 4, versículo del 13 al 16. Esther se tiene que enfrentar a un edicto que había promulgado el rey, en el que se iba a eliminar a todos los judíos que estaban en el reino. Los iban a matar. Y Mardoqueo, su tío, que era quien había formado a la que ahora era la reina Esther, le advierte de esto y le dice que hable en nombre que hable con el rey, que interceda por su pueblo. Y le dice esto en el versículo 13, dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther se podía haber quedado callada, pero su tío la advirtió de las consecuencias. Que podría parecer que como reina no le alcanzaría ese edicto a ella. Como reina ella, si se mantenía callada, ella no había dicho cuál era su origen, que era de origen judío, cuando llega a ser reina. Entonces ella, podría pensar uno: bueno, me quedo callado, sigo haciendo mi vida, bueno, matan al pueblo de los judíos, bueno, no puedo hacer nada, porque como dice ella, el presentarse delante del rey sin ser llamado por el rey significaba la muerte. Pero ella fue valiente y se presentó, y Dios le dio favor y revertió la situación del pueblo judío, hizo que se revirtiera ese edicto el rey y libró al pueblo de la muerte. Entonces ella buscó agradar a Dios más que a sus propios deseos, porque humanamente uno muchas veces prefiere quedarse callado, no decir nada en casa, o adaptarse un poco a la forma de comportarse, en el trabajo, en el día a día. Quizás sea más cómodo, ¿no? Sea más cómodo, pues porque si no se están metiendo con nosotros, nos van a molestar. Pero me llamó la atención el aviso de Mardoqueo: no pensemos que no vamos a librar si callamos, no pensemos, porque nos estamos engañando a nosotros mismos, igual que si hubiera engañado la reina Esther. No pensemos, hay consecuencias, y cuando Dios habla no es para condenación, es para que despertemos, busquemos agradar a Dios, demos la batalla con gozo, con el poder de Dios. Somos hijos e hijas del Rey. No andemos como arrastrándonos, como apesadumbrados. Sacudámonos eso. Busquemos agradar a Dios. Es maravilloso cuando uno busca hacer la voluntad de Dios. No van a ser todo palmaditas en la espalda y felicitaciones. Tampoco lo fueron para Jesucristo. Entonces, que ese sea nuestro corazón. En cada desafío: Señor, heme aquí, yo quiero.
¿Alguien ahí que no quiera ser humilde? Que no quiera ser manso, que no quiera agradar a Dios, que no quiera hacer su voluntad. Entonces, decidamos. Me gustaría que fuéramos a la siguiente escritura, que está en Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 8. Voy a leer. Del 5 al 8. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Nosotros somos del Espíritu? Vale. Amén. Claro que sí. Ocupémonos de las cosas del Espíritu. Sigue diciendo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, ¿qué son con respecto a Dios? Enemigos, son enemistad contra Dios, porque además no se sujetan a la ley de Dios, ni pueden, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿pueden agradar a Dios? No podemos agradar. Si vivimos según la carne, no vamos a agradar a Dios. Si somos del Espíritu, vivamos ocupados con las cosas del Espíritu para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Hay muchas distracciones. Estamos en los últimos tiempos y sabemos que no es fácil. En nuestra carne no es fácil, pero Dios nos llama a hacerlo con nuestras fuerzas. Eso es lo maravilloso. Dios está con nosotros. Porque nosotros nos hubiéramos quedado ya hace mucho tiempo en la orilla. Nos hubiéramos quedado con nuestras fuerzas, nos hubiéramos quedado en la orilla. Lo maravilloso es que nos llama a ser del Espíritu, a ser guiados por el Espíritu Santo y a ocuparnos de sus cosas. Ordenemos nuestras prioridades. Qué maravilloso es venir un jueves o ir el miércoles. Yo vivo al lado y probablemente libre, no estoy seguro, pero... Y hay muchas cosas que dicen, no, es que tengo que hacer, es que tengo que... Está bien, es válido, pero de verdad, luego uno va y es maravilloso lo que Dios hace. Es maravilloso el ocuparse del Espíritu, cómo Dios bendice, cómo Dios llena, cómo Dios suple, cómo Dios da gozo. Dios te lleva a misericordia, Dios te lleva a mansedumbre. Así que, y cuando uno se ocupa del Espíritu, es curioso porque muchas veces con las cosas de la carne buscamos agradar al hombre para que no se moleste nuestra familia, en el trabajo, con tal, para que nadie se moleste. Pero es curioso que cuando nos ocupamos del Espíritu, Dios nos da favor también con el hombre. Cuando agradamos a Dios y hacemos su voluntad, Dios también nos va a dar favor con los hombres. Entonces, en Proverbios 3, versículos 3 y 4, dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Qué maravilla. Y dice en el 4, dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Maravilloso, porque busquemos agradar primero a Dios y Él va a hacer, pero en ese orden. Primero agradar a Dios, primero hacer su voluntad, y Él va a dar favor con los hombres. No tengo la escritura, pero es en el libro de Hechos, cuando el apóstol Juan y Pedro son azotados por el concilio, por los ancianos.
por haber predicado la palabra, les sueltan diciéndoles, estoy parafraseando, recordando un poco cómo, les sueltan y les dicen que no vuelvan a predicar el nombre de Jesús. Y ellos le dicen, ¿a quién obedeceremos? ¿A Dios o a vosotros? Ellos obedecieron a Dios, salieron de ahí y empezaron y volvieron a predicar a Jesucristo. ¿A quién haremos caso? ¿Nuestra carne, lo que dice el mundo o a Dios? Gracias, Señor. Y para terminar quería leer esta escritura que está en Miqueas 6:8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti? ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Wow. Nos ha declarado todo. Dios nos ha declarado lo que es bueno, todo lo que es bueno para nosotros, todo lo que es bueno, de acuerdo a su voluntad. Nos lo ha declarado, nos lo declara cada domingo, ¿no? Nos habla, nos alienta, nos dice, es por aquí. Él nos ha declarado todo lo que es bueno. Como decía antes, tenemos una responsabilidad, que es lo que Dios pide de cada uno de nosotros esta mañana. ¿Qué es lo que pide? Hacer justicia, hacer lo que es justo de acuerdo a su palabra, de acuerdo a la voluntad de Dios. No de acuerdo a mis pensamientos, a mis emociones, a cómo estoy. No de acuerdo a eso, porque sería una montaña rusa. No de acuerdo a que no me digan nada, que soy cristiano, no les vaya a molestar. No de acuerdo a eso. Sino de acuerdo a lo que es justo, a la voluntad de Dios. Y amar misericordia. Amar misericordia, ver a los otros como Dios los ve, como Dios nos ve a nosotros, con misericordia, con amor, no juzgándonos para condenarnos, porque Dios lo podría hacer, pero Dios ha tenido misericordia de cada uno de los que estamos aquí, y Él quiere que nosotros también amemos el ser misericordiosos con otros, no que alguien se equivoque, que alguien peque, que alguien se equivoque, te ofenda y saquemos la espada. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Juicio sin misericordia será para aquel que no tiene misericordia. Y la verdad que es tremendo, porque conocemos la misericordia de Dios y conocemos su juicio. Un juicio de Dios sin misericordia, no. Tomémonos de Él. Y finalmente dice, y humillarte ante tu Dios. Caminar de manera humilde. Como nuestro hermano Fernando nos compartía el domingo pasado, humildes de corazón. Sabiendo quiénes somos. ¿Cómo no vamos a caminar con humildad ante Dios, sabiendo quién es Él, quiénes somos nosotros? Y con los hombres, también caminemos con esa humildad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, porque como dice el versículo, Él nos lo ha declarado todo. Así que el aliento es a tomarnos, gozarnos de lo que Dios nos da, del conocimiento de Dios que viene de Él. Él es el que se nos ha revelado a nuestras vidas, a la vida de cada uno de nosotros. Es maravilloso. Gracias, Señor, pero no para que nos levantemos por encima del resto, sino para que hagamos su voluntad. Hagamos justicia, amemos misericordia y nos humillemos ante Él. Es maravilloso, gracias, Señor, por ser parte de una iglesia, por que tú te has acercado a nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Como nos compartía nuestro hermano Fernando, debemos de verle
como superior a nosotros mismos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Es maravilloso el ser hermanos en Cristo. Es maravilloso. Conocer a Johnny, conocer a Mar, a José, conocer a cada uno de nosotros. Es maravilloso. No quiere decir que ya seamos perfectos. Pero es maravilloso que lo que nos une es el amor a Cristo. Lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, no otras cosas. Y en eso nos enfoquemos, busquemos agradar en todo tiempo a Dios. Así que, para cerrar eso, quiero volver a leer esta escritura, que a mí siempre me impacta. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hagámoslo. Hagámoslo porque somos hijos e hijas del Rey. No tratemos. Seamos perseverantes. No olvidemos la palabra. En un tiempo más hagámoslo. Gracias, Señor.